y muchísimas gracias por acompañarnos en esta charla que organizamos en conjunto con nuestra empresa afiliada, el Banco da Vivienda, de parte de la Cámara de Industrias. Muchísimas gracias por aceptar y por participar en estas actividades y más en este tema que considero y que hemos visto que ha sido de bastante interés. Es un cambio interesante que se va a presentar a nivel financiero. Entonces, esa transición hacia una nueva tasa con la desaparición de la tasa LIBOR, que es la que actualmente algunas organizaciones a nivel personal o empresarial la están utilizando. Y para eso, pues queríamos aprovechar la experiencia que tiene el Banco de Vivienda a través del expositor, don Jonathan Álvarez, para que nos pueda aclarar dudas, para que nos pueda explicar cómo va a ser ese proceso. E importante también a ustedes informarles que mientras él está exponiendo, ustedes pueden ir haciendo las consultas en el chat. Yo voy a estar pendiente de esas preguntas y una vez que don Jonathan finalice su exposición, yo se las voy a ir haciendo a él directamente para aclarar las dudas. Como siempre les digo, aprovechemos que don Jonathan es experto, que don Jonathan maneja el tema, que ese es el día a día de él, como para nosotros tener claro todas esas consultas que ustedes tienen y que les puede afectar. Así que, don Jonathan, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos y de verdad que de parte de la Cámara de Industrias, un honor tenerlo en estas charlas. Muchas gracias, Tatiana. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Es un placer para mí, para el Banco de Vivienda, participar de estas charlas de información, que es información para todos nuestros clientes, para todo el público en general, y que es información también del día a día, de lo que estamos viviendo en los últimos días a nivel, no solamente en Costa Rica, sino a nivel mundial. Entonces, si gustan, podemos comenzar. Bueno, gracias. Básicamente, yo quería comenzar. Vamos a platicar un poquito acerca de la salida del LIBOR, por qué se da esta salida básicamente, y cuáles son las alternativas que hay en el mercado. Y aquí me regalan un segundo porque, perfecto. Ok, entonces básicamente lo que tenemos en agenda es lo siguiente, ¿verdad? ¿Por qué se debe realizar el cambio, ¿verdad? Las alternativas de tasas de referencia, cuáles son las condiciones que deberían cambiar, y cuáles créditos deberían cambiar hasta cuándo, ¿verdad? Y después un espacio para responder a las consultas, pero por favor, como dijo Tatiana, ustedes desde ya pueden en el chat ir escribiendo sus preguntas y al final las estaríamos respondiendo. Entonces, básicamente vamos a comenzar por una realidad. Y la realidad es que vivimos en una economía globalizada, ¿verdad? Y vivimos en una economía en Costa Rica que aparte de vivir la globalización mundial, somos una economía pequeña y parcialmente dolarizada, ¿verdad? Hay un flujo de capitales que viajan, entran y salen todos los días, ¿verdad? Y nuestra economía, como todos sabemos, está parcialmente dolarizada. Hoy existen en el sistema financiero nacional más de 70,000 operaciones en dólares, ¿verdad? Y de esas 70,000 operaciones en dólares que hay en el sistema financiero, prácticamente el 50% hoy están referenciadas a LIBOR, ¿verdad? Entonces, como podrán comprender, este es un tema bastante significativo en el sistema financiero, pero no solamente en el sistema financiero nacional, sino, como les decía, en el sistema financiero mundial, ¿verdad? Y entonces, ustedes que nos escuchan en casa, posiblemente tienen alguna operación, sus empresas, en dólares referenciada a LIBOR, e inclusive algún crédito personal también de consumo o hipotecario prendario referenciado a LIBOR. Y por lo tanto, esta información que vamos a transmitir el día de hoy es de mucha relevancia para ustedes. Ok, entonces entrando en materia, ¿por qué se da el cambio? ¿Verdad? La LIBOR, la tasa LIBOR se posicionó en los 80s, a mitad de los 80s, como una de las tasas de interés de referencia más importantes a nivel mundial.
y nació en el mercado de Londres. El mercado de Londres, uno de los mercados más líquidos, que hay más transacciones a nivel mundial. En ese momento, un panel de bancos, de los bancos más representativos de Londres, cotizaban entre ellos cuánto costaba financiarse a un día. Es decir, habían llamadas por teléfono donde decía cuánto me cuesta financiarme a un día entre los bancos. Así surgió la tasa de interés LIBOR, que en primera instancia nació en la moneda libras esterlinas, que es la moneda de Inglaterra. Esta tasa de referencia, que es un promedio ponderado de esas cotizaciones que se hacen todos los días, tomó mucha relevancia allá en la mitad de la década de los 80 y se volvió muy, muy relevante, inclusive que se trasladó a otras monedas. Primero el euro, pero en ese momento no era el euro, pero en dólares, y después cuando se constituyó el euro, inclusive yenes y otras monedas. LIBOR es una tasa de interés de referencia para más de 10 monedas, de las principales monedas a nivel mundial. Pero es interesante ver que nosotros aquí en Costa Rica, y lo que nos afecta de Estados Unidos para abajo, y no solamente Estados Unidos y para abajo, sino a nivel mundial, pero sobre todo aquí en Costa Rica las cotizaciones o los créditos que tenemos son créditos en dólares. Entonces, la referencia de LIBOR que nos impacta es la referencia de LIBOR dólar, ¿verdad? Eso es algo que hay que dejar muy claro, porque existen, como les digo, referencias de LIBOR en varias monedas, ¿verdad? Entonces está la referencia de LIBOR en libras esterlinas, en euros, en yenes, ¿verdad? Y en otras. Nosotros nos vamos a centrar en la referencia de LIBOR en dólares. Ok, pero vamos a ver, esta tasa que se convirtió en una tasa de referencia a nivel mundial, les decía que nace como una encuesta de bancos, ¿verdad? Una encuesta donde los principales bancos de la plaza de negociación en Londres se llamaban entre ellos y decían cuánto cuesta financiar un financiamiento a un día, ¿verdad? Y entonces la Asociación Bancaria de Londres formó esa tasa, hacían unos promedios ponderados y entonces ya se tenía esa referencia que se convirtió en la LIBOR por moneda que nosotros conocemos hoy en día. Sin embargo, con la crisis financiera del 2008, quedó en evidencia que era necesario sustituir la LIBOR, y por dos temas fundamentales. Un tema de transparencia o de mucha vulnerabilidad por la metodología de la constitución de la tasa, que podía verse vista para manipulaciones, ¿verdad? Y también el otro aspecto relevante fue la pérdida de representatividad. Esto en el 2012 quedó en evidencia. En el 2012 quedó en evidencia que durante la crisis financiera del 2008 hubo algunos bancos en Inglaterra, en Reino Unido, en la Plaza de Londres, que al tratarse de cotizaciones, de alguna forma manipulaban las encuestas y querían sacar provecho de ello. Pero además, después, producto de toda esta turbulencia en temas de evidencias de manipulación y sanciones que hubo en su momento a los bancos en el Reino Unido, también muchos decidieron salirse. Muchos de los bancos que en un principio en la década de los 80 más bien comenzaron a crecer su participación de cuáles bancos cotizaban para hacer el cálculo de esta tasa, más bien a partir de esa fecha comenzó a salirse muchos bancos, y entonces quedan muy poquitos bancos que cotizaban para una referencia de carácter mundial. Entonces, también entró en juego el tema de representatividad. Ok, ¿qué pasa? ¿Verdad? Después de esto, después del 2012,
con el fin de preservar la estabilidad financiera global, en ese momento las autoridades regulatorias del Reino Unido deciden que definitivamente se deben proponer unas nuevas tasas de interés de referencia más robustas para sustituir al LIBOR. En un principio, después de esto, lo que se hizo fue otorgar la custodia de la tasa a un ente independiente, a autoridades regulatorias, pero eso no quitaba o no eliminaba la metodología de la constitución de la tasa, que se basa en encuestas, ¿verdad? Entonces, al final se decidió, no, realmente lo que tiene que prevalecer aquí para la estabilidad financiera es una definición de nuevas tasas de interés. Pero hubo un tema muy interesante, que lo que dijo las autoridades regulatorias en el Reino Unido fue, vamos a darle la responsabilidad a los emisores de cada moneda para que propongan cuál es la tasa sustituta para cada moneda. Y entonces, como les dije, nosotros nos vamos a centrar en dólares y entonces la tasa sustituta del LIBOR dólar se le encomendó al Banco Central de Estados Unidos, a la Fed, ¿verdad? Y ahí fue donde en el 2014, ¿verdad? La Reserva Federal, la Fed, a través de su Reserva Federal de Nueva York, constituyó un comité de tasas, conocido como la ARC, por sus siglas en inglés, donde comenzaron de la mano de entidades financieras y los principales participantes del uso de la referencia de tasas en dólares, a constituir o a proponer una tasa sustituta para LIBOR. Ya en el 2017, ¿verdad? 3 años después, este comité de tasas definió que la SOFR, que en inglés es Secured Overnight Financing Rate, sería la tasa de interés que reemplazaría al LIBOR, ¿verdad? Esta tasa de interés de SOFR es una tasa de interés que es el costo de pedir prestado a un día, pero lo bueno, y lo vamos a ver ahorita, es que el cálculo de esta tasa se basa no en encuestas, no en cotizaciones, sino en posturas oficiales. Es decir, en el mercado de Nueva York, los agentes cuando van y piden prestado a un día y además tienen que poner como garantía un título valor de los Estados Unidos, un bono de los Estados Unidos, ¿cuánto le sale pedir prestado en el mercado? Entonces, se hace un promedio ponderado también de todas las operaciones que se hicieron durante el día y se obtiene entonces una tasa de referencia y aquí nace lo que es la tasa SOFR, que al final, vean qué interesante, es una tasa también a un día, igual que el LIBOR, una tasa de cuánto me cuesta pedir prestado o financiarme a un día en un mercado, pero a diferencia del LIBOR, la SOFR se basa en posturas oficiales, es decir, en operaciones oficiales, pero además son operaciones que están garantizadas con títulos valor de los Estados Unidos, ¿verdad? Con lo que son operaciones que podríamos llamar libres de riesgo o seguras. Y además, otro tema interesante que también vamos a profundizar es que son todas las operaciones que llamamos y que ustedes conocerán, que se llaman repos o recompras en el mercado de Nueva York, uno de los mercados más líquidos a nivel mundial. Entonces, el tema de representatividad también deja de ser un problema porque ahí se negocian una serie de operaciones en un día muy grandes, ¿verdad? Entonces, por un lado, se elimina el tema de la metodología de que se basen en encuestas, sino que ahora se hacen posturas oficiales, están garantizadas, son operaciones de recompra un día, pero garantizadas con títulos valor de los Estados Unidos, y además en un mercado súper líquido, súper profundo, como es el mercado de Nueva York.
Ok. Después, vean que eso fue en el 2017. En el 2017, ya la Reserva Federal, esa responsabilidad que le dio las autoridades regulatorias, perdón, en el Reino Unido para reemplazar libros dólares a la Fed cumplió. La Fed dice, vea, yo creé el comité de tasas a través de la Reserva Federal de Nueva York y los especialistas y una serie de participantes en conjunto a través de este comité de tasas proponen que la SOFR sea la tasa sustituta. Pero ojo que aquí es un tema importante, es la tasa sustituta a nivel internacional, es decir, LIBOR va a desaparecer a nivel mundial y la tasa sustituta a nivel internacional va a ser SOFR. Sin embargo, ojo que la LIBOR, como se volvió tan popular y tan una referencia de tasas que se usaba comúnmente en casi todos los países del mundo, en cada jurisdicción, en cada país, hay elementos diferenciadores. Entonces, no necesariamente las entidades financieras locales tienen que adoptar la tasa SOFR como sustituta del LIBOR. Eso es un tema interesante, porque ninguna autoridad monetaria, autoridad regulatoria, ni internacional, ni local, en este caso ni SUGEF, ni CONACYF, obliga a una entidad a escoger cuál es la tasa sustituta del LIBOR. Lo único que le pide los reguladores, tanto internacionales como locales, es, vean, una tasa de referencia tiene que cumplir estas y estas características, ¿verdad? Tampoco van a dejar los reguladores que las entidades financieras escojan cualquier tasa. Tiene que ser una tasa que cumpla una serie de características, pero ningún regulador le impone a una entidad en particular escoger una tasa. Entonces, esto es muy importante porque aunque se crea la tasa sustituta del LIBOR, no necesariamente en Costa Rica las entidades tienen que escoger SOFR. Vamos a ver que es la tasa recomendada, es la tasa que usualmente se va a utilizar y que las entidades multilaterales, los bancos corresponsales a nivel internacional van a utilizar, pero algunas entidades locales podrían utilizar otras referencias. Lo vamos a ver más adelante. Ok, vean que hasta 4 años después, marzo del 2021, las autoridades deciden finalmente poner 2 fechas especiales. Estas fechas especiales son 31 de diciembre de 2021, que ya pasó, donde las autoridades dijeron, vea, ya sabemos que el LIBOR va a dejar de existir, pero no vamos a poner una fecha para que el LIBOR desaparezca de un solo pronto. ¿Por qué? Porque esto podría acarrear más males que bienes, en el sentido de que es una tasa que se utiliza a nivel mundial por muchas entidades y en donde están ligadas muchas operaciones. Ya vimos 70,000 operaciones en el sistema financiero nacional, el 50% de esas 35,000 están ligadas a LIBOR. Imagínense esto si lo multiplicamos o lo expandimos a nivel mundial en otras economías mucho más grandes. Entonces, lo que dijeron es, ahora bien, necesitamos poner una fecha máxima para ya no engordar el tema del LIBOR. Es decir, poner una fecha máxima donde ya no puedan generarse más operaciones ligadas al LIBOR. Y esa fue la fecha del 31 de diciembre del 2021. Las autoridades regulatorias internacionales y que adoptaron las entidades regulatorias locales, en el caso de Costa Rica así fue también, dijeron, vean, todas las entidades financieras reguladas no pueden ofrecer ninguna operación referenciada al LIBOR después del 31 de diciembre del 2021. ¿Verdad? En ese caso, las entidades financieras tuvieron que hacer un cambio que se profundizó en el último trimestre del año anterior, ¿verdad? El 2021, para que todas las operaciones nuevas nacieran con una referencia de tasa distinta.
Pero ¿qué pasa con las operaciones existentes? ¿Qué pasa con las operaciones que ya existen en el balance? Esas operaciones también tienen que migrar a otra tasa de referencia. ¿Por qué? Porque es que el LIBOR va a desaparecer. Y esa es la otra fecha importante que ponen las autoridades monetarias, regulatorias, perdón, internacionales, que es la del 30 de junio del 2023. Las autoridades regulatorias internacionales se comprometieron a que va a existir una referencia de tasa LIBOR hasta el 30 de junio del 2023. Pero después del 30 de junio del 2023, la tasa LIBOR desaparece por completo. Entonces, lo que le dicen a las entidades es, vean ustedes, desde marzo del 2021, que fue que se comunicó eso, tienen un espacio, una ventana de tiempo, en ese momento eran año y 6 y 9 meses, ¿verdad? Para hacer un pase ordenado de migración de operaciones existentes ligadas al LIBOR a la tasa sustituta, ¿verdad? Entonces, en esa etapa es la que nos encontramos la mayoría de entidades financieras, la mayoría que esté hoy con operaciones en dólares, ¿verdad? Que son la mayoría de entidades en el país. Nos encontramos hoy en una etapa de transición, una etapa donde ya la mayoría también de entidades decidió cuál es la tasa que va a utilizar sustituta para LIBOR, pero el proceso operativo tecnológico conlleva una serie de elementos que no se pueden hacer de la noche a la mañana. Entonces es un proceso que ya están cumpliendo las entidades, pero que tienen fecha máxima hasta el 30 de junio del 2023. Entonces, todas las operaciones existentes que venzan antes de junio del 2020, después de junio del 2023, van a tener que hacer esa migración a esa tasa sustituta, ¿verdad? Ok, ¿cuáles alternativas de referencia de tasa existen en Costa Rica? Recuerden que la número 1 es la SOFR, pero es porque es la tasa que los organismos internacionales y que las negociaciones internacionales están adoptando como sustituta de LIBOR, ¿verdad? Es la tasa SOFR, ¿verdad? Que mencionaba anteriormente. Que esta es la definición y la forma de cálculo de forma resumida, ¿verdad? Es el costo de pedir prestado efectivo en un día, como les decía, garantizado por valores del Tesoro de los Estados Unidos, ¿verdad? Se calcula como un promedio ponderado por volumen de todos los repos tripartitos en el mercado de Nueva York, ¿verdad? Pero también existen otras tasas, ¿verdad? Y aquí en Costa Rica, las dos más comunes, además de la SOFR que mencionaba, son la Prime, ¿verdad? Que es una tasa internacional también, que se calcula como el promedio de tasa que los principales bancos en Estados Unidos les cobran a sus principales clientes o sus clientes de menos riesgo de crédito, ¿verdad? Históricamente, esta tasa Prime está 300 puntos o 3 puntos porcentuales por encima de la Fed Fund, de la tasa de política monetaria de los Estados Unidos. Y después está otra tasa que es una tasa local, que es la TRI, es la tasa de referencia interbancaria, ¿verdad? Es una tasa que calcula PIPCA, ¿verdad? Es una iniciativa de la Cámara de Bancos de Costa Rica, pero es una tasa que la calculan un proveedor de precios independiente. Y hoy el 95% del sistema financiero participa del cálculo de esta tasa. ¿Cómo se calcula esa tasa? Las entidades que participan les envían semanalmente a ese proveedor los montos y tasas con que se captó operaciones en el mercado. El proveedor lo que hace es empaquetar esto, ¿verdad? Por plazos, ¿verdad? Que van desde una semana hasta 60 meses, se hacen nodos, ¿verdad? Y se saca un promedio ponderado para obtener la tasa TRI
a una semana, a un mes, a 3 meses, a 6 meses, y así sucesivamente hasta 60 meses. Esta es otra tasa de referencia local, ¿verdad? Esta tasa solo van a estar interesados en usarla las entidades financieras locales, ¿verdad? Porque es una tasa que corresponde a o que mide el costo de fondeo de captación en el mercado costarricense, ¿verdad? Aquí yo les puse la fuente, porque esto es un tema importante también. Toda esta información es pública, ¿verdad? La tasa SOFR está aquí, este es el link. Después cuando les compartan esta presentación, lo pueden obtener. Aquí está Prime, que también está la fuente oficial de Prime, y está la TRI, que está en la página del Banco Central, también la pueden obtener. Pero vamos a ver, lo que les decía, aunque las entidades regulatorias no les exigen a las entidades escoger una tasa en particular, sí les exigen cumplir una serie de características, ¿verdad? Y aquí el Banco Internacional del Pagos, el BIS, y la Organización Internacional de Comisión de Valores, IOSCO, recomiendan que debe tener una tasa de interés de referencia, ¿verdad? Y se basan particularmente en 5 pilares, ¿verdad? Que son la confiabilidad, la robustez, la frecuencia, la disponibilidad y la representatividad, ¿verdad? Confiabilidad, bueno, el tema de que haya un gobierno corporativo, sanas prácticas, una metodología íntegra para el cálculo de esta tasa. Robustez, que sean reglas claras, ¿verdad? Disponibilidad y uso, sobre todo en épocas de estrés, ¿verdad? Porque vean que esto fue uno de los principales problemas que tenía la metodología de LIBOR, que se basaba en encuestas. Y entonces, lógicamente, cuando se basa en encuestas y hay épocas de turbulencia, pues hay mucha vulnerabilidad en esta metodología, ¿verdad? La frecuencia son tasas que se deben calcular diariamente para generar tendencias adecuadas, ¿verdad? No se puede esperar meses o semanas, ¿verdad? En este cálculo. La disponibilidad, una cosa muy importante, que esté disponible en sitios públicos, ¿verdad? Que haya una verificación de esto para cualquier persona, que sea muy transparente, ¿verdad? Y la representatividad, ¿verdad? Son tasas que tienen que ser extraídas de una muestra representativa del mercado en cuestión, ¿verdad? Entonces, este es otro tema muy importante de mejora que vamos a tener todos los participantes del sistema financiero mundial. Porque antes la LIBOR, imagínense, la LIBOR se creaba en una cotización de bancos en el mercado en Londres, ¿verdad? Eran pocos bancos y entonces no era muy representativa. Entonces, hoy se calcula en una negociación de un mercado de Nueva York, que es el mercado más profundo, donde se negocian más instrumentos en dólares, ¿verdad? Entonces, la representatividad también es un tema muy importante que mejora el tema de la nueva tasa de interés. En este caso, es importante, por ejemplo, destacar en el caso de la vivienda, nosotros nos decantamos por la tasa SOFR, es la tasa que vamos a utilizar de sustituta de LIBOR, ¿verdad? Porque consideramos que es la tasa que tiene más cosas positivas en términos de todas estas condiciones que son las recomendaciones internacionales en cuanto a confiabilidad, perdón, robustez, frecuencia, disponibilidad y representatividad. Ahora bien, este es un tema muy importante. ¿Cuáles condiciones deberían cambiar? ¿Verdad? Porque vamos a ver, uno pensaría, pucha, me cambiaron la tasa y
y ahora mi contrato, mi crédito va a sufrir muchos cambios y la respuesta es que no. La respuesta es que lo único que debe cambiar es la tasa de referencia, que antes era LIBOR y ahora va a ser SOFR o Prime. Yo tengo dos ejemplos aquí que voy a mostrarles, uno con SOFR y otro con Prime. Pero lo único que debe cambiar es la tasa de referencia y el spread, la parte fija del componente. Recuerden que una tasa se compone de dos componentes, uno variable, que es la tasa de referencia, en este caso LIBOR, SOFR, Prime, y el otro componente es la tasa, la parte fija, que es el spread o margen, ¿verdad? ¿Por qué es que debe cambiar la parte del spread o la parte fija? Debe cambiar para guardar proporcionalidades. Y esto es porque LIBOR y SOFR, Prime y LIBOR, TRI y LIBOR no son exactamente igual. Entonces, para guardar proporcionalidad, es decir, este es un tema muy importante. Este cambio, que es un cambio obligado, pero es un cambio para mejora. Y es muy importante, ¿verdad?, de resaltar esto, porque es un cambio para mejora que da más transparencia al mercado, da más robustez al mercado, y entonces al final los inversionistas, los clientes, todos nos vemos beneficiados con este cambio, pero es obligado, ¿verdad? Es obligado, es decir, la tasa LIBOR va a desaparecer, no hay vuelta atrás, es decir, a fuerza las entidades financieras tienen que cambiar la tasa LIBOR, porque no va a haber tasa LIBOR después del 30 de junio de 2023. Pero aquí el tema importante es, para entrar ya en el ejemplo, es que este cambio no debería generar una ventaja competitiva para las entidades financieras ni una desventaja comercial para los clientes. Esto debería ser muy transparente, no debería cambiar los riesgos intrínsecos del negocio, de la figura, y entonces, por ende, no debería haber mayor cambio en la operación. Ahora bien, vemos el caso aquí, el ejemplo de LIBOR y SOFR. Estas también son tasas que son muy parecidas. Si vemos al 29 de julio del 2022, LIBOR a un mes estaba en 2.36, SOFR a un mes está en 2.28. Vean que la diferencia son 8 puntos base, o lo que es lo mismo, 0,08 puntos porcentuales, ¿verdad? LIBOR 3 meses está al 29 de julio en 2.79 y SOFR en 2.54. La diferencia son 24 puntos base, o lo que es lo mismo, 0,24 puntos porcentuales. Y LIBOR 6 meses, 3.33 y SOFR 2.87. Entonces vamos a ver, vean lo fácil que es y lo único que debe cambiar para que ustedes estén muy tranquilos. Si una operación hubiese migrado el 29 de julio del 2022 y esa operación estaba constituida como LIBOR 3 meses más un spread fijo de 4.75, la tasa nominal de ese crédito debería ser 7.54. Es decir, LIBOR a 3 meses al 29 de julio estaba en 2.79, ya el contrato decía hay un spread fijo de 4.75. Pero en este ejemplo hipotético, vamos a suponer que se hace la migración ese día. ¿Qué es entonces si se hubiese hecho la migración ese día y la entidad financiera hubiese escogido SOFR como tasa sustituta? Entonces la migración lo que hubiese hecho es, vean, ya no vamos a tener de tasa de referencia LIBOR 3 meses, sino que vamos a tener de referencia SOFR 3 meses. Con lo que ya la tasa no es 2.79, sino que es 2.54. Aquí hay una diferencia que les decía que era de 24 puntos base o 0,24 puntos porcentuales. Esa diferencia se debe trasladar al spread, ¿verdad? Entonces el spread o el margen ya no va a ser 4.75, sino que debería ser 4.99, pero vean que la tasa resultante es la misma, es el 7.54 en este ejemplo hipotético. Con lo que a partir de esa fecha,
esa operación va a cambiar según el plazo que revise la operación, es decir, si revisa cada mes o si revisa cada 3 meses, de acuerdo a los términos del contrato de cada operación, pero va a cambiar según cómo cambie software, ya no como cambie el LIBOR, sino como cambie software. Y una cosa muy importante es que el spread desde ese momento también se debe mantener fijo, ya no va a cambiar, ahí se va a mantener fijo y va a vencer con este mismo spread, ¿verdad? Entonces, es un tema importante de definir, que vean que al final la tasa que hubiese obtenido el cliente si se hubiese mantenido en LIBOR es igual o debería ser igual a la tasa con final haciendo una migración a software en este caso. Ahora bien, si una entidad dice, no, el cambio lo voy a hacer con Prime. Vean que con Prime la diferencia es un poco más grande, ¿verdad? Prime es una tasa es una única tasa, no hay Prime a un mes, a 3 meses, es una única tasa. Y entonces, al 29 de julio, Prime está en 5.50, ¿verdad? Entonces, la diferencia en puntos base con LIBOR a un mes es de 354 puntos base, a 3 meses 271 y a 6 meses 217. Haciendo el mismo ejemplo que vimos la vez pasada, es decir, la diapositiva pasada, anterior, la persona igual tiene una operación que venía con LIBOR 3 meses más un spread fijo o una margen de 4.75. La tasa sigue siendo 7.54. Ahora bien, si esta operación, esta entidad decide migrar a Prime, vean que ahora la referencia no va a ser 2.79, sino que va a ser 5.50, porque Prime está en ese momento en 5.50. Vea que entonces, como existe una diferencia de 2.71 puntos porcentuales, igual esa diferencia se tiene que trasladar al spread. Y ahora el spread ya no va a ser 4.75, sino que va a ser 2.04. Pero vean, esto debería ser sumamente transparente para los clientes, porque vean que la tasa final resultante es la misma que el 7.74 si hubieran usado software, al 7.54 si hubiesen usado Prime. Por eso es que el spread debe cambiar para guardar la proporción. Y entonces, a futuro, cuando se haga la migración y sus entidades los contacten, ustedes tienen que estar tranquilos de que la única variación que esto va a acarrear es el cambio de la tasa de referencia por software, Prime, TRI o la que escoja la entidad. Lo único que sí tienen que estar muy claros ustedes es de que sea una tasa de referencia de mercado, ¿verdad? Que cumpla con las características que piden los reguladores. Pero en síntesis, las diferencias van a ser estas, ¿verdad? Se cambia la tasa es diferente al LIBOR, entonces se tiene que cambiar el spread o el margen para que el resultado final de la tasa nominal sea cero, es decir, la diferencia sea cero. Ok, otra cosa que quería compartirles ya para ir cerrando y entrar al periodo de consultas y las respuestas, es que vean que aquí tengo un comparativo entre LIBOR y software y Prime. Si ustedes ven, si ustedes ven acá, LIBOR, esta línea roja es Prime, ¿verdad? Y esta línea azul es LIBOR y esta línea naranja es software, ¿verdad? Entonces, vean que prácticamente software y LIBOR se mueven casi que de forma igual. Igual Prime. Lo que pasa es que Prime tiene una diferencia porque es más alta. Hay un margen ahí diferente. Pero si ustedes lo ven, el comportamiento es un comportamiento similar. Vean que las tasas, no solo software, no solo Prime, también LIBOR, que actualmente es la tasa que tienen los créditos, ¿verdad?
a partir de enero de este año comenzaron a subir, ¿verdad? Y este fenómeno pasó en todo el mundo, ¿verdad? Y esto es originado por el conflicto armado de Rusia-Ucrania, por el tema de los precios de los commodities, y lo que provocó son altos niveles de inflación a nivel mundial, que ha hecho que los dueños de las políticas monetarias de los países, los bancos centrales, actúen con política monetaria para subir tasas de interés y controlar la inflación. Y esto ha repercutido en las tasas en todo el mundo, ¿verdad? Pero vean que LIBOR sube, SOFR sube, Prime sube. Aquí no es un tema de que la tasa SOFR o la Prime va a manejar una mayor volatilidad, un mayor incremento. No, no, esto es muy transparente, son tasas que se mueven según el mercado. Y una cosa muy importante es, por lo menos en el caso de SOFR, son tasas que se negocian en un mercado muy desarrollado, un mercado muy líquido, muy profundo, es muy representativa, y son operaciones que, como les decía, están garantizadas, son operaciones que son posturas oficiales, ¿verdad? No se basan en encuestas. Pero vean que la correlación entre LIBOR y SOFR es de 0,99, es decir, es casi una. Inclusive el LIBOR y Prime es 0,95, un poco más bajo, pero sigue siendo alta, ¿verdad? Nada más para referencia estadística, un índice de correlación de 1 indica que las dos variables están perfectamente correlacionadas, ¿verdad? Entonces, estas tasas se mueven muy similar, ¿verdad? Ok. Básicamente, entonces, ya para finalizar y pasar a la parte de consultas, hay dos cosas importantes que mencionar. Y las dos cosas son cuáles créditos deberían cambiar y hasta cuándo, ¿verdad? Vamos a ver. Todas las operaciones existentes hoy en día en el balance en dólares de los bancos, de las entidades financieras en general, con tasa variable y referenciadas a LIBOR, pero una cosa muy importante, que tengan una fecha de vencimiento posterior al 30 de junio del 2023, todas estas deberán ser migradas paulatinamente a la tasa de referencia que la entidad eligió. Esto se va a hacer paulatinamente. Ya muchas entidades han comenzado, algunas están ahí en proceso. En el caso de la vivienda, nosotros estamos comenzando con la comunicación a nuestros clientes para oportunamente hacer la comunicación oficial de cuál es la tasa que eligió el banco, por qué, y cuál va a ser el cambio, ¿verdad? Para en qué fecha. Pero las entidades tienen hasta el 30 de junio del 2023 para hacer esto. Entonces, paulatinamente, las entidades van a estar informando sobre los avances en este proceso de transición y les deberían comunicar oportunamente la fecha en que entrará a regir esta nueva tasa de interés para su crédito. Una cosa importante, aunque hayan operaciones existentes referenciadas a LIBOR, pero que venzan antes del 30 de junio del 2023, esas operaciones no deberían sufrir cambio. ¿Por qué? Porque recuerden que las autoridades regulatorias dijeron, bueno, va a haber referencia de LIBOR hasta el 30 de junio del 2023. Entonces, si hay una operación que venza antes de junio del 2023, siempre va a haber referencia de LIBOR. Entonces, esta operación no debería migrar. Son todas las operaciones referenciadas a LIBOR que tengan una fecha posterior al 30 de junio de 2023. Y con esto yo termino mi presentación para, con mucho gusto, pasar a la etapa de preguntas. Muchísimas gracias, don Jonathan, de verdad que muy interesante. Y bueno, les estaba recordando a las personas en el chat que la presentación y que la grabación de esta charla se las vamos a compartir en el transcurso de la tarde. Y aquí, bueno, Alex nos está haciendo una consulta que dice, me surge la duda respecto al ejemplo de cambio de términos de contrato, porque la información presentada muestra una paridad en la tasa nominal
pero no hay garantía de que las entidades bancarias van a ajustar el componente del spread para mantener esa igualdad. Entonces dice, ¿podría comentar al respecto si hay alguna legislación que obligue a las entidades bancarias a mantener esa paridad en la tasa nominal? Sí, vamos a ver, no soy abogado, pero yo creo que esto es un tema mucho de sentido común también, y de la profundidad con que se maneja el cambio, ¿verdad? Aquí es un cambio de orden mundial, donde yo diría que para bien, para transparencia de mercado, la tasa LIBOR sale, viene otra u otras. Entonces, como no hay una exigencia obligatoria para la que las entidades tomen una tasa, sino que la única exigencia es que cumplan con una serie de requisitos, realmente esa tasa que va a cambiar no es igual al LIBOR. Es decir, es muy difícil, es imposible que sea igual. Entonces, cuando haya ese cambio, debería haber un componente de transparencia para el cliente, de que su tasa final no vaya a ser cambiada, ¿verdad? Y entonces es ahí donde las entidades realmente yo creo que están obligadas a hacer estos ajustes para guardar la proporcionalidad. Esto es un tema y sí hay jurisdicción. Yo realmente no soy abogado, pero sí existe jurisdicción, no solamente local, sino a nivel mundial. A nivel mundial, a nivel internacional, se maneja lo que son los lenguajes fallback, que lo que hacen es, cuando se negocian operaciones o se estaban negociando operaciones a LIBOR, y que se sabía que ya iba a desaparecer LIBOR, ese lenguaje en el contrato lo que decía es, vean, en determinado momento LIBOR va a desaparecer, la tasa va a pasar a ser SOFR, entonces su spread va a pasar a ser este otro. Ya los organismos internacionales desde hace mucho tiempo recomendaban incluir este tipo de lenguajes en los contratos. Pero las entidades deberían de tener este tipo de lenguaje y es un tema de transparencia y, como les decía, esto no debería generar una desventaja ni una ventaja para el cliente. Entonces, si se escogió una tasa que entonces es menor que la tasa de referencia, pues el spread se debería ajustar al alza. Pero si es mayor, el spread se debería ajustar a la baja. Esto no es un tema de ventaja o desventaja para el cliente, es un tema de guardar la proporcionalidad en la tasa, ¿verdad? Y entonces yo lo que les recomiendo es que se acerquen a su banco para consultar sobre esto, pero sí debería haber un tema de transparencia en eso. Excelente. Jonathan, otra de las consultas que me hacen acá es sobre el riesgo que puedan asumir con esta nueva tasa, teniendo en cuenta que si la tasa LIBOR que estaban utilizando ya habían referencias por varios años de su comportamiento, ¿qué riesgo podría tener esta nueva tasa si no hay datos? Sí, claro. Vamos a ver, realmente sí hay datos. La tasa se constituye SOFR a partir del 2018. Es decir, SOFR se empieza a construir a partir del 2018, pero el mercado de repos garantizadas con letras de tesoro ha existido hace muchos años, inclusive antes de la existencia del LIBOR. Entonces, uno podría, y hay entidades que lo han hecho, calcular cómo se hubiese comportado la SOFR si hubiera existido, ¿verdad? Y si se hace ese dibujo, la tendencia de la tasa es prácticamente muy similar a la tasa LIBOR o al comportamiento de las tasas de mercado. Entonces yo diría que aquí, para tranquilidad de los clientes, de los inversionistas, más bien esto es una mejora, porque vamos a ver, yo creería que más bien LIBOR, con todas estas vulnerabilidades que tenía, podía hacer que la tasa resultante realmente no fuera una tasa de mercado. Y entonces, y sobre todo esto se da en episodios de crisis, ¿verdad?
en episodios de que hay crisis o shocks, ¿verdad? De mercado donde alguien quiere sacar ventaja o, ¿verdad? Mitigar algunas cosas de una forma no tan ética. Este cambio de la software lo que hace es que blinda la metodología y es lo que hizo la Reserva Federal a través del Comité de Tasas, es mostrar una metodología o proponer una metodología que esté blindada y entonces que tenga posturas oficiales, que sea un mercado profundo, que haya mucha representatividad. Entonces, la respuesta es, si hay información hacia atrás, ya está construida desde el 2018 oficialmente, pero sí hay información hacia atrás donde uno puede calcular la tasa SOFR y si se calcula si hubiese existido esa tasa anteriormente, tiene un comportamiento muy similar al mercado. Ok. Bueno, aquí don Alex complementa la pregunta inicial que habíamos hecho y nada más puso aquí como que gracias, que en la medida de que no haya una obligación mandatoria legal para mantener esa proporcionalidad, es un riesgo de crédito a tomar en cuenta. Y que igual que muchas gracias por la respuesta. Y aquí don José Luis nos está consultando y los créditos que empezaron hace unos 10 años antes de que empezara a formar la SOR, una nueva tasa. Sí. Básicamente, sí, hay hipotecas, ¿verdad? Un ejemplo, una hipoteca que tiene 30 años, 25 años, ¿verdad? Muy bien, se pudo haber hecho hace 10 años, ¿verdad? Pero es que esa tasa que se hizo hace 10 años, realmente la tasa por ejemplo, si esa hipoteca que se hizo hace 10 años hubiese revisado el 29 de julio, va a revisar contra la LIBOR del 29 de julio del 2022, no contra la LIBOR de hace 10 años. Entonces, aquí lo que tenemos que considerar es que es irrelevante si se hizo hace 10 años, hace 20 años. Es decir, ¿por qué? Porque su crédito tiene una revisión de tasa periódica y va a revisar contra la LIBOR de este momento. Y este momento se compara con la SOFR de este momento. Entonces, no es importante dentro del cálculo lo que pasó hace 10 años. Ok. Bueno, por el momento no tengo más comentarios ni consultas de parte de los participantes. Entonces, bueno, Dino, agradecerle, don Jonathan, realmente por su tiempo, por su explicación. Agradecerle también a María José por la coordinación. Y de verdad, pues, cuando salgan estos temas, los vamos a estar consultando para nuevamente volvernos a ver y programar otra charla. De verdad que muchísimas gracias. Con todo gusto, Tatiana, y dicha que les sirve. Y claramente, este es un tema que va a ser recurrente, todavía no termina y estoy seguro que nos vamos a volver a ver. Excelente. Muchísimas gracias entonces a Davivienda y por supuesto también a todos los participantes que estuvieron conectados en esta charla. Les reitero, la presentación y la grabación se las vamos a estar compartiendo en el transcurso de la tarde para que ustedes estén atentos a sus correos electrónicos. Cualquier consulta nos pueden escribir y pues estar atentos a nuestras redes sociales para próximas charlas virtuales que tenemos programadas. Que tengan una linda tarde y buen provecho. Hasta luego. Hasta luego.